Gracias a todos ustedes por estar nuevamente compartiendo esta tercer clase de la materia sacerdotes dentro de la iglesia. Gracias por estar allí. Vamos a comenzar con nuestro trabajo, que hoy viene bastante intenso, Usted dice, no, pero ¿y todas las semanas qué fue? Todas las semanas anteriores, sí, todas las semanas anteriores también fue muy intenso, y esta clase no va a ser menos. Vamos a seguir con los temas que hemos empezado. Recuerden que no hemos terminado un capítulo la semana pasada. Vamos a tratar de terminar el capítulo que nos había quedado pendiente. Vamos a tratar de terminar el capítulo que nos había quedado pendiente. Nosotros habíamos comenzado a hablar del embudo. Vamos a tratar de terminar el capítulo del embudo y después vamos a hacer estos capítulos que son específicos de la clase número 3. El capítulo 4, el sacerdocio en la propia familia. Vamos a hablar de recuperando la mesa familiar. Y vamos a ver, si Dios así lo permite, el capítulo número 5, también referido al sacerdocio en la propia familia, la cena familiar del día semanal de reposo, lo que llamamos en hebreo Shabbat. Entonces, estos son los temas para el día de hoy. Estos son los temas para el día de hoy, ahí los tienen. Y bueno, vamos a, como hacemos cada clase, hablar de cuál es el tema central, el tema principal, el gran tema de esta materia. Cada materia tiene, ustedes vieron ya en las materias anteriores, las dos anteriores que ya hemos estudiado, que cada materia tiene un tema eje, un tema central, el gran tema de la materia le hemos llamado. El gran tema de esta materia es que todos los miembros de la congregación de Dios estamos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. Todos los miembros de la familia de Dios, de la congregación, de la iglesia, estamos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. La gran reivindicación de la reforma, pero que quedó sin implementar. Entonces, es una revelación bíblica, es algo que todos los que han tratado de volver a las verdades escriturales lo han enunciado, pero muy pocos han estado dispuestos a que se pueda materializar, se pueda llevar a la realidad, que se pueda llevar a la práctica este principio bíblico, esta doctrina bíblica de que todos los miembros de la congregación de Dios, de la Quejilá, de la iglesia, estamos llamados a ser sacerdotes en ejercicio. Entonces vamos a empezar terminando con la clase anterior. En la clase anterior habíamos hablado de encontrando el pico del embudo de nuestro sacerdocio. Y habíamos hablado justamente de un embudo, ahí como lo tienen en la pantalla, ¿vieron? Ahí tienen un embudo donde ponemos sacerdocio, o sea, el ejercicio del sacerdocio arriba, y donde metemos ahí por arriba todos los elementos que contribuyen al ejercicio de nuestro sacerdocio, y lo estamos hablando en forma semanal. En la semana, cuáles son todos los elementos que contribuyen a nuestro sacerdocio, y hemos dicho en los tres ámbitos: en la propia familia, en la congregación de Dios y en el mundo. En la propia familia, en la congregación de Dios y en el mundo. Y nos acordamos de que el sacerdocio no es un sacerdocio propio, sino que un sacerdote, según las Escrituras, es propiedad exclusiva de Dios. Somos sacerdotes de Dios hacia la propia familia, hacia la congregación o hacia el mundo. Y ven ahí el pico de abajo, es la actividad resumen de todas las actividades que nosotros hacemos en el ejercicio durante la semana.
justamente en el ejercicio de ese sacerdocio, todas las actividades van por arriba y hay un pico por el cual sale todo lo que metemos arriba, que es una actividad resumen, una actividad semanal, resumen de todas las acciones y actividades sacerdotales que ejercemos y metemos por arriba del embudo. Por eso ahí ustedes encuentran en su pantalla que el embudo del sacerdocio tiene un pico inferior que se llama actividad resumen, que resume todas las actividades, todas las acciones, todo lo que hacemos durante toda la semana en ejercicio de esa función sacerdotal. Entonces, habíamos dicho que en la propia familia, ese pico inferior del sacerdocio, que resume todo lo que hacemos durante la semana, es la cena familiar del día viernes por la noche, lo que nosotros hemos llamado en la facultad, en el ministerio, hemos llamado la cena familiar del día de reposo. La cena familiar del día de reposo. Ese es el pico inferior, ¿ven? El que tienen ahí en la pantalla, actividad resumen. La actividad que resume todo lo que hacemos en la semana ejerciendo el sacerdocio con la propia familia es la cena familiar del día de reposo. En la congregación de Dios, toda la actividad que hacemos durante toda la semana, en el ejercicio de nuestro sacerdocio, dirigido hacia la congregación de Dios, hacia la familia de Dios, se resume en una reunión semanal que se llama la reunión congregacional, a la que hemos llamado, para que no se nos mezclen las ideas, la reunión congregacional de los miembros del cuerpo, de los miembros de la iglesia, de las piedras vivas que forman el templo santo del Señor, o sea, de los creyentes bautizados y comprometidos con el cuerpo. Y ahí habíamos llegado a definir y detallar esa reunión congregacional semanal, y ahora nos queda las actividades que vamos a meter por arriba de ese embudo en el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo, y cuál es esa actividad resumen, ese pico inferior del embudo, en nuestras actividades, que resume todas las actividades que realizamos en el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. Entonces, vamos ahí, vamos a terminar eso para ir al tema que ustedes recién viendo que decía la pantalla siguiente, puse. Entonces vamos a ir a terminar este capítulo del material de estudio que usted tiene en este momento en su poder. Entonces, vamos a hablar del pico del embudo ese que resume las actividades hacia el mundo. Actividades, dijimos, el ejercicio del sacerdocio en el mundo. El ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal hacia el mundo es muy, muy, muy importante que en ese ejercicio definamos claramente en qué consiste el evangelio que predicamos. Porque el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo es el cumplimiento de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí tenemos la gran comisión que nos dejó encargado nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, fíjense qué interesante, hablamos del ejercicio del sacerdocio en nuestra primera congregación, que es nuestra familia, la segunda congregación, que es la familia de Dios, y en tercer lugar estamos hablando ahora del ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. El ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo es muy fácil de definir. Se trata de cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó encargada para que cumplamos hacia el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y después da los requisitos hacia las personas. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. Pero el nuestro es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O si tomamos el de capítulo final del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que lo define como id y hacer discípulos a todos los grupos sociales, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ahí me agrega un detalle más, la Gran Comisión, y es que no alcanza solamente con predicarles el Evangelio para que crean y sean bautizados, sino que después de ser bautizados continúa un proceso de discipulado, de enseñarles los primeros pasos dentro del reino, de enseñarles esos primeros pasos que son los rudimentos de la fe en la que ellos se han incorporado, la fe que ellos han abrazado, del camino que han empezado a transitar. Entonces, hacia el mundo, entonces, predicar el Evangelio, bautizar y discipular a esas personas. Lo repito, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, primero. Segundo, bautizar. Y tercero, discipular a esas personas. Para el ejercicio de este ministerio sacerdotal hacia el mundo, necesitamos establecer varias cosas. En primer lugar, tenemos que tener nosotros en claro cuál es el evangelio que predicamos. Si tomamos el ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bueno, ¿qué es predicar el evangelio? ¿Cuál es el evangelio que predicamos? ¿Qué es lo que estamos predicando? Lo tenemos que tener muy en claro, porque muchas veces se ha simplificado y otras veces se ha complejizado. Y realmente tiene el Evangelio tiene principios, tiene puntos muy claros establecidos en las Sagradas Escrituras, que es exactamente lo que nosotros tenemos que predicar, porque en realidad lo que estamos predicando es arrepentíos, lo que predicó Jesús, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ahí no es solamente vengan y afíliense a una religión, sino que hay cosas que la persona tiene que hacer. Es muy interesante. El Evangelio no depende de las obras de la persona, eso está claro, porque he recibido una pregunta en un momento en que si depende de que la persona lo acepte, entonces ya no es por gracia, porque hay una obra que la persona tiene que hacer. Y la verdad que no fue una pregunta muy acertada esas afirmaciones que he recibido, porque realmente gracia significa regalo de Dios, significa dádiva de Dios. Romanos 6:23 significa dádiva, regalo de Dios. Y la verdad es que si yo tengo las manos en el bolsillo y alguien viene y me regala un reloj de oro, y yo sigo con las manos en el bolsillo, por más que me lo esté regalando, que esté la gracia de regalármelo, que esté la dádiva a mi disposición, ahí, si yo sigo con las manos en el bolsillo, nunca va a ser mía. Necesito tomar el regalo, agarrar el regalo, para poder poseerlo, para que sea mío. Entonces, aunque sea un regalo, aunque sea gracia, se requiere una acción de parte mía, si no, no estoy ejerciendo el libre albedrío. Sería yo metido de prepo dentro del reino de Dios, forzadamente dentro del reino de Dios, aún sin quererlo. Y lo que se requiere siempre es el ejercicio de la voluntad para recibir el regalo. Por lo tanto, vamos a establecer qué cosas contiene el Evangelio que predicamos. No sé cuántos puntos son, pero a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos que contiene el Evangelio que predicamos. En primer lugar, es necesario establecer el principio.
de que al Dios de la Biblia solamente se puede llegar a conocerlo a través de la Biblia. Es un principio que tengo que establecer de entrada, porque si no la gente piensa que a Dios se lo puede conocer de otra manera, preguntándole a un cura, preguntándole a un pastor, por lo que le diga un apóstol, por lo que le diga un profeta o un evangelista. No es así. Al Dios de la Biblia es un principio básico, elemental. He tenido oportunidad de predicarle a personas. Me recuerdo en este momento un empresario muy importante, y él me decía: yo acepto todo, excepto la Biblia. Acepto a Dios, acepto a Jesucristo, acepto lo que vos me predicás, acepto todo, excepto la Biblia. Yo no sé por qué para ser salvo tengo que retornar a la Biblia y tengo que aceptar la Biblia. Yo no la acepto a la Biblia como palabra de Dios. Y ahí se quedó, y le estoy hablando de hace unos años atrás, y nunca más pudo salir de ese punto de aceptar todo excepto la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros debemos establecer en primer lugar como base, como punto de partida, establecer el punto de partida del cual se desprende toda la revelación, el punto de partida del cual se desprende el Evangelio, el punto de partida del cual se desprende el conocimiento de Dios, y de Jesucristo. Porque la Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ese conocimiento del único Dios vivo y verdadero y de Jesucristo a quien has enviado no emerge de otro lado que del conocimiento de la Biblia, el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces, el primer punto básico es el principio de que al Dios de la Biblia solamente se lo puede llegar a conocer a través de la Biblia. El segundo principio es establecer este principio. A ver, el segundo principio que debemos establecer es: el creer del Nuevo Testamento se refiere a recibir para tener a Jesucristo en nuestro corazón. El creer no es una creencia religiosa, o en la creencia de determinada información que la persona tiene que creer como válida o como cierta, sino que el creer del Nuevo Testamento se refiere a recibir para tener a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y este es el testimonio, dice el evangelista Juan en una de sus epístolas. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, es un principio también a establecer, que el creer de las Escrituras, para tenerlo, obviamente, primero hay que recibirlo. Entonces, si creer de las Escrituras se refiere a tener, primero lo tengo que conocer, recibirlo, para tenerlo. Y tenerlo no significa otra cosa que ejercer la verdadera fe bíblica, que tiene que ver con fidelidad en Él, fidelidad hacia Él, fidelidad hacia su palabra, que es el concepto bíblico de la verdadera fe bíblica, que en hebreo se llama emuná. Es el segundo principio. En tercer lugar, es necesario establecer el principio de que hacer la voluntad de Dios es la primera evidencia de que estamos dentro del reino de Dios. No podemos estar dentro de un reino si no hacemos la voluntad del rey. No podemos estar dentro de un país si no cumplimos las leyes del país. Entonces, en tercer lugar, tenemos que establecer este principio, que hacer la voluntad de Dios es la primera evidencia de que estamos dentro del reino de Dios. Por eso, justamente, el Evangelio es: el que creyere y fuere bautizado. ¿Se dan cuenta cómo está mezclando el ejercicio de una fe que sale del corazón con una actitud o una actividad o un acto físico que demuestra esa fe? ¿Por qué? Porque es necesario hacer la voluntad de Dios. Si no hago la voluntad de Dios, no estoy adentro. Entonces, lo primero que te pide el Evangelio después que creíste es el bautismo, que seas bautizado. Entonces, que creyere y fuere bautizado, porque es necesario demostrar que uno está dispuesto a tener una vida de obediencia
a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra. En cuarto lugar, establecemos otro principio, que para entrar en el reino de Dios es necesario renunciar a ser nuestros propios dioses. Lo repito, para entrar en el reino de Dios es necesario renunciar a ser nuestro propio Dios y aceptar el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Lo que acabo de estar relacionado con el punto anterior. En quinto lugar, entonces, también es necesario establecer el principio de que lo más importante no es ser fuertes o débiles, no es lo más importante ser niños o ser adultos espirituales. Lo fundamental es pertenecer, es decir, ser parte de la iglesia. En la iglesia la Biblia nos dice que tenemos miembros más débiles, miembros que se lucen menos, miembros medio feotes, desenrosos, lo que sea. Y a los que son más feos se los viste con más honra, etc. Pero lo importante es pertenecer. La verdad es que yo puedo creer todo lo que quiera, todo lo que quiera. Pero si estoy afuera del arca de Noé, con toda seguridad me voy a ahogar. Y la iglesia es el arca de Noé es una tipificación de la iglesia para salvación. La salvación está adentro de la iglesia, la salvación nunca está afuera de la iglesia. Nadie puede decir yo soy salvo y no me congrego. Eso no existe. La salvación está en la relación, está dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, dentro del templo. Entonces, lo fundamental, eso decimos que lo fundamental es pertenecer, es decir, ser parte de la iglesia. En sexto lugar, es necesario que la persona aprenda la mentira, la falacia, la fantasía, el engaño que ha producido en muchos creyentes la doctrina salvo siempre salvo. Necesitamos enseñarle a las personas que la salvación hay que cuidarla. Que el que pisoteare la sangre del pacto va a tener, no solamente se va a quedar afuera del pacto, sino que va a tener un severo castigo. La salvación hay que cuidarla, hay que cuidarla. Búsquenos en las Escrituras, querido pastor, y va a ver que la salvación hay que cuidar. No podemos enseñar la doctrina de salvo siempre salvo. Hiciste una oración y ya está. Hoy hablábamos con un pastor de ustedes que ven esta clase y hablábamos justamente de eso. Sabemos perfectamente que hacer una oración, la oración del pecador, la oración del arrepentimiento, vengo a ti, Señor, arrepentido por mis pecados, perdóname por todos mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida, etcétera, acepto tu regalo, etcétera, eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Si bien es una oración que sí tenemos que hacer, porque es como el hijo pródigo, arrepintiéndose, viniendo, regresando a la casa del Padre y diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esa oración inicial que expresa el arrepentimiento y la disposición de ajustar la vida a sus instrucciones, esa hay que hacerla. Yo no digo que no llamemos al arrepentimiento a las personas, inclusive que no lo llamemos, no digo que no lo llamemos a que pase, venga, vamos a hacer una oración y le hacemos hacer a todo el mundo esa oración de arrepentimiento. Nosotros como pastores, líderes, servidores, tenemos que saber que esa oración no lo salva. Esa oración establece un primer vínculo del hijo pródigo que regresa a la casa del Padre y le pide perdón, le confiesa sus pecados y le pide perdón y le promete que va a ajustar la vida a sus instrucciones. Eso es la finalidad que tiene esa oración. Si nosotros entendemos eso, vamos a entender que la doctrina salvo siempre salvo no es una doctrina bíblica, sino que la salvación hay que cuidarla, yo les diría, hay que construirla y cuidarla en cada etapa. Y en séptimo lugar, lo que tenemos que hacer es que el creyente conozca en profundidad su relación personal y colectiva con el Espíritu Santo de Dios. Tiene que saber que ya no está solo, que ahora el Espíritu Santo de Dios habita en su corazón, es el que le habla a la mente, es el que lo
le produce ese malestar cuando hace algo inadecuado, algo que no se ajusta a la palabra de Dios, que el Espíritu Santo actúa sobre la conciencia y ahora tiene una relación con el Espíritu Santo de Dios que está en él profundizarla y agigantarla. Él tiene que saber que ahora tiene esa relación, ese vínculo personal con Dios, a través de su Santo Espíritu. Les menciono estos 7 puntos como elementos de la predicación del Evangelio. Si no tenemos en claro estos 7 puntos y se lo dejamos en claro a la persona va a cometer algunos errores y justamente no va a ser culpable de esos errores, si bien va a recibir el perjuicio. Como el profeta, el atalaya, que no hace sonar la trompeta adecuadamente y la persona es muerta. La persona va a perder la vida, pero la sangre de la persona va a ser sobre la atalaya. Eso dice la Escritura. La trompeta dando un sonido incierto no hace que la persona esté preparada. Y si nosotros aclaramos y lo anotamos, usted anótelo, querido pastor, anótelo en su agenda de cosas a enseñar. Ustedes, maestros de grupos de discipulado, líderes de las iglesias, anótenlo en su agenda de cosas que le tienen que quedar perfectamente claras al nuevo creyente. Estas cosas tienen que estar perfectamente aclaradas. Por eso la gran comisión, yo les decía, se refiere no solamente a evangelismo, sino a evangelismo y discipulado. Evangelismo y discipulado. Yo le predico el evangelio de la redención en Cristo Jesús, lo bautizamos e inmediatamente lo discipulamos, le enseñamos los principios. Debemos, para hacer esto, adoptar los modelos bíblicos en cada etapa. Y predicar el Evangelio siempre, a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No hay un tiempo para predicar el Evangelio, el tiempo lo prepara Dios. Dios hace que la persona esté en necesidad, se le produzca una crisis, un conflicto, una necesidad. Dios produce eso para preparar la tierra, para sembrar la semilla del Evangelio, la semilla de la palabra del Evangelio en el corazón. Así que el tiempo nunca va a ser nuestro, porque nosotros no conocemos las circunstancias de las personas, no conocemos el corazón, si está preparado o no está preparado, si el Espíritu Santo ha obrado y ha labrado esa tierra para que esté preparada para sembrar la buena semilla. Así que por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, que lo instaba, lo estimulaba, lo aconsejaba, lo empujaba a que predique la palabra, a que inste a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, lo que nosotros debemos entender, porque estamos hablando del ejercicio del sacerdocio, ¿no es cierto? Entonces, en el Nuevo Testamento podemos observar que el Evangelio se predicaba principalmente, aunque hay otros lugares, principalmente en las casas de familia. Era el lugar principal de la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, las casas de familia, y también se lo hacía en sinagogas. El apóstol Pablo tenía esa costumbre, a cada ciudad que iba a predicar el Evangelio en la sinagoga. Esperaba el Shabbat, esperaba el día de reposo, iba a la sinagoga, a la reunión del Shabbat, y ahí predicaba el Evangelio hasta que lo echaban. Así que se predicaba entonces principalmente en las casas de familia, también en las sinagogas y en los lugares públicos. Los lugares públicos vamos a encontrar lugares diversos. Vamos a encontrar desde el pórtico de Salomón en Jerusalén, que era la galería al costado del templo, el pórtico de Salomón. Vamos a encontrar a la orilla del río en Filipos, y hasta vamos a encontrar en la cárcel cuando se le predicó el Evangelio justamente al carcelero de Filipos. Pero el lugar principal es las casas de familia. Por eso nosotros en este ministerio aconsejamos lo que hemos adoptado como doctrina principal. ¿Cuál es la doctrina principal que hemos adoptado? Los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia. Los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia lo hemos adoptado como el método bíblico por excelencia. Pero no hemos descartado ninguno de los otros posibles. Ninguno de los otros posibles. Están todos como
¿Ven? La parte de arriba del embudo del ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo, en la parte de arriba del embudo están incluidos los otros también. Por ejemplo, campañas evangelísticas. Por ejemplo, charlas y conferencias abiertas al público sobre diversos temas, sobre temas de actualidad donde en un momento se siembre la semilla de la palabra de Dios. Por ejemplo, tés de damas o cafés de caballeros. Por ejemplo, retiros evangelísticos. Por ejemplo, reuniones semanales abiertas al público. Por ejemplo, programas de radio y de televisión. Por ejemplo, el uso de los medios masivos de comunicación, escritos, audio, videos, todo lo que a usted se le ocurra para que el Evangelio le llegue a las personas son métodos admisibles en el ejercicio de nuestro sacerdocio hacia el mundo. Son cosas que vamos metiendo permanentemente por arriba del pico del embudo, por la parte más ancha donde metemos todo eso y mucho más, lo que a usted se le ocurra y lo que a usted se le ocurra. Hay gente que en una sala de un hospital, en plena enfermedad, han transcripto textos bíblicos en papelitos, textos bíblicos en papelito y lo han arrojado por la ventana. Y yo he sido testigo, hace muchos años atrás, de un testimonio de una persona que recibió a Cristo en su corazón y recibió el Evangelio y fue salvo por un texto de esos que una persona enferma escribía en papelito y los arrojaba por la ventana. La persona juntó el papelito, leyó y el Espíritu Santo habló a su corazón. Así que no descartamos absolutamente ningún método para hacer que la predicación del Evangelio, que la palabra de Dios, que la buena semilla sea sembrada en los corazones. Ahora, nosotros reconocemos, y por eso lo adoptamos como el método principal, los grupos de evangelismo y discipulado en casas de familia. Esos grupos pueden ser o de evangelismo, o de discipulado, o de evangelismo y discipulado. Tres posibilidades. Que los grupos sean de evangelismo, o que sean de discipulado, solamente evangelismo, o solamente discipulado, o que sean de evangelismo y discipulado. ¿Por qué hacemos esta división? Ahora les explico. Vamos al primer grupo, de evangelismo. En el grupo de evangelismo, cualquier persona que se haya acercado a la iglesia, escuchen lo que digo, cualquier persona que se haya acercado a la iglesia y haya recibido a Jesucristo en su corazón, creyendo en su evangelio, puede abrir su casa e invitar a familiares y amigos para que escuchen el mensaje del evangelio. Cualquier persona, sin requisito alguno más que haber recibido ella primero el evangelio del reino. Puede ser que abra su casa una sola vez. Dice, yo recibí esto y lo quiero compartir, así que voy a abrir mi casa una vez y voy a invitar como hizo Cornelio, ¿vieron? En Hechos de los Apóstoles. Abro mi casa, invito a mis familiares, mis amigos más íntimos, y quiero que, pastor, venga usted o mande a alguien, a un líder, a un servidor, a alguien, un maestro de la palabra que venga y predique el evangelio. Muy bien, muy bien. Nosotros para eso le damos gratuitamente, acuérdense, a todo el que lo pida, le damos gratuitamente el libro Discipulado 1, con 33 lecciones. Se lo damos gratuitamente, le mandamos el PDF a la dirección de correo electrónico que usted nos mande, le mandamos el PDF del Discipulado 1 con 33 lecciones. Ahí las 5 o 6 primeras lecciones va a encontrar lecciones de evangelismo, para que cualquier maestro vaya con el manual y tenga 5 o 6 sesiones, 5 o 6 reuniones, tiene material para 5 o 6 reuniones de predicación del verdadero evangelio, de predicación del evangelio. Entonces va el maestro a la casa de familia donde se reunió esa gente, a lo mejor por única vez, se estudia una lección de evangelismo del manual que nosotros le damos, le repito, gratuitamente, y va ahí, se sienta y predica el evangelio. Si hay posibilidad de hacer 2 reuniones, 2 semanas seguidas, predica 2 semanas seguidas, hasta 6 semanas tiene material
para predicar el Evangelio. 6 lecciones, 5, 6, 7, no sé bien cuántas son, pero usted lo tiene en el libro. Y muchos están usando, muchos, no solamente en la República Argentina. He recibido noticias de que en México también se usa muchísimo nuestro libro de Discipulado 1 e inclusive el libro de Discipulado 2. Entonces, se usa la casa del anfitrión. Se usa la casa del anfitrión simplemente para predicar el Evangelio. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Muchas veces tenemos a alguna persona que dice, miren, yo quiero abrir mi casa, pero no tengo gente para invitar a una predicación del Evangelio, pero sí tengo amigos, amigas, eso principalmente lo hemos visto con hermanas de cierta edad, tengo amigas que podría invitar a rezar, dicen ellas, que podría invitar a rezar a mi casa. Bien, excelente, bien, excelente. Hacer un grupo de oración en una casa también es un método evangelístico. Hacemos un grupo de oración y siempre una palabra se va a sembrar en la predicación del Evangelio. Miren lo que se puede hacer en las casas. Esto es, habíamos dicho, cuando el grupo es nada más que de evangelismo. Ahora puede ser de discipulado solo. En este caso se trata de un grupo de recién convertidos que aún no han sido instruidos en los primeros pasos del camino de la fe, como decíamos antes, y que se juntan en una casa para recibir enseñanzas, para recibir las enseñanzas de esos primeros pasos en el camino de la fe. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos el mismo manual de Discipulado 1 que nosotros le damos, donde tenemos, no sé, 25 lecciones más, donde lo vamos llevando. Lo vamos llevando, qué es el bautismo, cómo se realiza el bautismo, qué es la oración, pensémoslo, cómo orar, qué es la palabra de Dios, cómo está dividida, a qué se refiere el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Le enseñamos lo que es la fe, lo que es la esperanza, lo que es el amor, lo que es la mayordomía cristiana, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata entonces de enseñar todas las lecciones del Discipulado 1 a partir de las de evangelismo para adelante. Y en tercer lugar, entonces, tenemos lo que recién decíamos, de grupo que se abre de evangelismo y discipulado. Entonces, se trata de el anfitrión, la persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, creyendo su evangelio, ya es una persona de buen testimonio, hay una vida transformada, ya lo ha demostrado con su cambio, con su vida, es de buen testimonio y abre su casa invitando familiares, amigos para que escuchen el mensaje del evangelio. Estos creen al mensaje, reciben a Jesucristo y entonces el anfitrión pide que se continúe con el grupo en su casa. Entonces se continúa con ese grupo, ahora discipulando a esas personas recién convertidas, dando el resto de las lecciones del manual de Discipulado 1. Es necesario que recordemos, queridos pastores, que hemos elegido una actividad especial que funciona como el cono inferior de ese embudo de nuestro sacerdocio hacia el mundo. De eso estamos hablando del embudo, y hemos elegido una en especial que funciona como el cañito de abajo, donde confluya el ejercicio de todas las otras actividades sacerdotales en relación con los inconversos. Y este cañito de abajo es la reunión general semanal abierta al público. Lo repito, este cañito de abajo es la reunión general semanal abierta a todo el público. Entonces, la tarea que hemos encarado como sacerdotes, que ejercemos los ministerios detallados en Efesios 4:11, es transformar a los simpatizantes, ¿se acuerdan? Los simpatizantes, lo hemos enseñado muy profundamente esto en 1 o 2 lecciones antes, creo que en la materia del reino de Dios, transformar a los simpatizantes en seguidores
y a los seguidores transformarlos en discípulos a través de las diferentes actividades evangelísticas, haciéndolos pasar por el pico del embudo de nuestro sacerdocio hacia el mundo, que es la reunión general abierta al público para que sean discipulados, ¿no? Entonces, les debemos entonces discipular lo que es enseñarles todas las verdades de Dios, las instrucciones de Dios, las instrucciones. Esta es una palabra clave en nuestra enseñanza, instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras. ¿Mm? ¿Y qué le vamos a enseñar? Lo primero que le vamos a enseñar es un cambio de vida. Y también los vamos a discipular para que sean sacerdotes. Los vamos a discipular para que sean sacerdotes y que aprendan a ejercer su sacerdocio personal en la propia familia. Es uno de los primeros pasos, ¿no es cierto? Es uno de los primeros pasos de la conversión. Que ya que decimos que se trata del sacerdocio de todos los creyentes, que eso enseña la Biblia, vamos a enseñarle a este nuevo creyente a ser sacerdote, en primer lugar en su propia familia. Le vamos a enseñar a que pase por el pico del embudo de la cena familiar del día de reposo. Y después le vamos a enseñar a ejercer su sacerdocio en la familia de Dios. Lo vamos a hacer discípulo, lo hacemos pasar por el embudo de la reunión congregacional de los miembros, de los discípulos, y le vamos a enseñar a ser un verdadero adorador, que adore al Padre en espíritu y en verdad, que aprenda a establecer una relación personal y también como cuerpo con el único Dios vivo y verdadero. Interesante el proceso que hay en el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Interesante el proceso, pastores, no tenemos manera de aburrirnos con esto. Es un proceso, es trabajoso, pero para eso hemos sido llamados, para servir. Miren, en la reunión general está abierta al público, que es el cañito de abajo del embudo hacia el mundo. En la reunión general abierta al público, que es el cañito de abajo hacia el mundo, es donde se visualiza con más claridad la función sacerdotal de todos los miembros de la iglesia, de todos los discípulos, los que son cristianos comprometidos con el cuerpo, los miembros, los discípulos. Porque todos los que se reúnen en la reunión semanal congregacional de los miembros, luego, en la reunión abierta al público, en la reunión general, esa que es abierta al público, donde recibimos a todos, y es el pico del embudo, el cañito de abajo del embudo, se transforman en sacerdotes. Aquellos que eran miembros en la reunión congregacional, ahora en la reunión abierta al público, se transforman en sacerdotes para servir a las personas que todavía no son discípulos de Cristo y se encuentran en pleno tránsito de ese proceso. Entonces la reunión general abierta al público en particular es el resumen de todo el sacerdocio ejercido hacia el mundo. Es el pico del embudo, es el cañito de abajo y debe tener dos características principales. Miren, le estoy diciendo cómo debe ser esa reunión general abierta al público. En primer lugar, la primera característica es que debe estar totalmente enfocada en las personas nuevas. Debe estar esa reunión abierta al público, no es para que los miembros que ya tuvieron su reunión de discípulos, ya tuvieron su reunión de miembros, ya tuvieron su reunión de adoración, ya compartieron la cena del Señor, todo lo que enseñamos. Ya cerraron los ojos para adorar. En la reunión abierta al público, el foco son las personas nuevas. Las personas nuevas en la iglesia, que hayan venido por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, o estén en un proceso de conversión. Todas esas personas que están en ese proceso, que aún no han pasado por las aguas del bautismo, no se han añadido, están en un proceso de conversión. Bien, ese es el foco. O sea, que ningún discípulo, ningún miembro se ponga a cerrar los ojos y a levantar las manos, sino que tienen que estar con los ojos bien abiertos mirando a las personas nuevas, porque el foco son las personas nuevas que están en el proceso de conversión. Primera característica de esa reunión abierta al público. Y la segunda es que esa reunión abierta al público debe ser cuidadosamente coordinada por los ancianos de la congregación para que cumpla el objetivo evangelístico que tiene. ¿Vieron que en la reunión de la iglesia, el Nuevo Testamento, yo les decía que el Nuevo Testamento enseña
que el director de la reunión de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de los discípulos, de las piedras vivas, de los miembros del cuerpo, debe ser coordinada por el Espíritu Santo, sí o sí. No tiene que haber director humano, sino que la cabeza se va manifestando a través de los dones de cada miembro. Bueno, esa es la reunión congregacional de los miembros. La reunión que hacemos abierta al público debe ser perfectamente coordinada por los pastores de la congregación, para que cumpla el propósito evangelístico que tiene. Para que cumpla el propósito evangelístico que tiene. Esa es para evangelizar al público. Entonces, ¿qué se debe hacer en esa coordinación? En primer lugar, se deben cuidar todos los detalles para que las personas se sientan cómodas, las personas nuevas se sientan cómodas y quieran regresar, quieren volver. Esto significa que en esta reunión, de una forma muy especial, se debe cuidar el ambiente, la calidez de los hermanos en la recepción, se debe cuidar muy bien el sonido, la música, el ritmo de la música, el tono de la música, la iluminación, la letra y el ritmo de las canciones, prestar mucha atención a la letra, si es una reunión evangelística, que la letra tenga que ver con ese acercamiento al Señor o con la apertura del corazón. Se tiene que cuidar muy bien la predicación del Evangelio. No se puede uno poner a enseñar, hacer una enseñanza de facultad bíblica. No, es predicación al nuevo, es predicación del Evangelio, no es enseñanza bíblica. Tiene que prestarse mucha atención al cuidado de los niños, etcétera, todo lo que a usted se le ocurra. Pero principalmente, durante toda la reunión, los ancianos, los líderes, los servidores, deben estar con los ojos bien abiertos, les decía recién, cuidando hasta el mínimo detalle, prestando atención a las necesidades y reacciones de las personas nuevas, que en definitiva son los destinatarios de esta reunión Pico del Embudo. Esta reunión Pico del Embudo. La otra cosa que les recomiendo para lograr el éxito de estas reuniones es que todo el desarrollo de la reunión tiene que tener una orientación clara hacia provocar un encuentro de las personas con Dios a través de Jesucristo. Toda la reunión, desde la recepción en la vereda, en la calle, en la puerta, donde sea, hasta el saludo final, debe tener una orientación clara en provocar un encuentro de esa persona, un retorno, una teshuvá, un retorno a Dios a través de Jesucristo. Y en tercer lugar, les recomiendo que presten especial atención a las necesidades con las que las personas vienen a la reunión. Especial atención a las necesidades con las que las personas vienen a la reunión. En especial, cómo están sus emociones. En especial, cómo están sus emociones. Presten atención, sea alguno lagrimeando, llorando, cómo están las emociones de las personas nuevas que vienen, que están, inclusive las que hace un tiempito que vienen y que todavía están en el proceso de conversión. Cómo están sus emociones. Y transmitirles un mensaje dinámico y lleno de vida, que apunte a las emociones confundidas y alteradas de esas personas. Un mensaje dinámico, profundo de la palabra de Dios, impactante de la palabra de Dios, que apunte a esas emociones de esas personas confundidas y alteradas, que provocan, esas emociones se las provocan necesidades insatisfechas. Entonces, el Evangelio tiene el mensaje de ser buena noticia en cuanto a la satisfacción de todas las necesidades de las personas, del ser humano. Entonces, vamos a hacer como resumen. Las actividades centrales donde confluye el ejercicio de nuestra función sacerdotal son las siguientes. O sea, el cañito de abajo del embudo. Hacia la propia familia, la cena familiar del día de reposo. Hacia la congregación, la reunión congregacional de los discípulos. Hacia el mundo, la reunión general abierta al público. Ahí tienen los 3 cañitos de nuestro ministerio. Entonces, la forma que hemos adoptado para el ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdotes del Dios Altísimo se puede resumir de estas siguientes maneras.
Primero, evangelismo. Evangelismo. ¿Vieron? Soy reiterativo, porque no tiene que quedarle ninguna duda, porque estamos hablando de para qué estamos en el mundo. Si no hacemos aquello para lo que Dios nos dejó en el mundo, tengan la plena seguridad que Dios te va a llevar del mundo. O el diablo te va a llevar para el mundo. Tenés dos alternativas si no cumplís el propósito de Dios en tu vida. Dos alternativas, si no cumplís el propósito de Dios en tu vida. Y piensen y miren los antecedentes y miren los antecedentes que ustedes conocen de otras personas. Si no cumplís el propósito sacerdotal de Dios en tu vida, hay dos alternativas. O que Dios diga, me lo llevo de acá, me lo llevo de la tierra, o que el diablo diga, me lo llevo del reino, me lo llevo para el mundo. Y lo hemos visto vez tras vez. Así que vamos a resumir entonces el ejercicio de nuestro sacerdote. A ver, la forma. Lo primero es evangelismo. Predicando en casas de familia, colaborando en eventos evangelísticos especiales, haciéndolo de manera personal, evangelizando cuerpo a cuerpo, boca a boca, persona a persona. Boca a boca no sería, boca a oreja sería. Y sirviendo en la reunión general abierta al público como cañito de abajo del embudo para que las personas nuevas se incorporen al cuerpo. La segunda es discipulado, también en casas de familia y eventualmente en la facultad bíblica puede enseñar, no hay problema. Si graba un video, con toda seguridad el pastor Enzo lo va a evaluar y una vez evaluado lo va a poner en retorno.tv para que sea de edificación, para que cada persona se transforme en un verdadero discípulo, es decir, para convertir a cada persona en un miembro del cuerpo de Cristo, una piedra viva para edificación del templo santo del Señor, un santificado, esto es un miembro de la congregación de Yahweh, la familia de Dios. Tercero, a partir del aprendizaje mencionado en el punto anterior, mediante el que cada persona aprende las instrucciones de Dios contenidas en las Escrituras, en primer lugar la persona se debe transformar en un sacerdote de la propia familia, de su propia casa, de su propio hogar. Lo primero que debe suceder en una persona es que se transforme en el sacerdote de su propia familia, de su propio hogar, de su propia casa. Cuarto, a partir del mismo aprendizaje de las instrucciones de Dios mencionado, las personas aprenden a ejercer su sacerdocio en la familia de Dios, en la congregación de los santos, tanto para multiplicar mediante el evangelismo como para la edificación mutua, la mutua edificación mediante el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mismo derrama para la mutua edificación, 1 Corintios 12, etc. Quinto, en este punto la persona es llevada a tener una relación personal íntima con Dios. Se transforma en un verdadero adorador que adora al Padre en espíritu y en verdad. Una persona capaz de pasar el velo donde sube el incienso del altar de oro del incienso y pasar el velo y entrar en una relación profunda espíritu a espíritu con nuestro Dios. Es muy fuerte eso, pero ahí está. Ahí los tenemos que llevar. Y en sexto lugar, en este proceso, la persona se ha transformado en un ministro de Jesucristo, un ministro del nuevo pacto, o pacto renovado, mejor traducido como pacto renovado, en el Espíritu. Se ha transformado en un ministro de Jesucristo, un ministro del pacto renovado en el Espíritu. Segunda Corintios capítulo 3 lo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Miren a dónde llevamos a alguien que estaba perdido en el mundo, lleno de necesidades insatisfechas. Miren el proceso. ¿A dónde tenemos que llevar a alguien que estaba perdido en el mundo, lleno de necesidades insatisfechas,
llevarlo a ser un ministro competente del pacto renovado, no de la letra, sino del espíritu. Miren el comienzo y miren el final. Miren el inicio y miren la meta. Eso es para lo cual estamos dando este diplomado, este curso, este entrenamiento, para que ustedes sepan cómo realizar este proceso, de llevarlos de acá, de ser un hombre apartado de Dios, separado de Dios, Dios, sin Cristo, sin esperanza ninguna, a ser un ministro competente del nuevo pacto. Entonces, vamos a hacer un recreíto acá. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Como para cerrar el tema que venimos tratando, que es encontrando el pico del embudo de nuestro sacerdocio, les voy a decir que si ustedes miran su material de estudio, si ustedes miran su material de estudio, van a encontrar que el capítulo termina con contextos, contextos bíblicos, contextos bíblicos, en relación con que Dios todo lo que hace, nosotros vemos en la Sagrada Escritura que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace absolutamente nada sin un propósito perfectamente definido. Eso nos obliga a ejercer nuestro sacerdocio no como nosotros queremos, sino alineándonos perfectamente al modelo de Dios. Por ello, nosotros necesitamos buscar en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, el modelo de Dios, cuáles son los principales propósitos del ejercicio de nuestro sacerdocio en cada una de las áreas que hemos estudiado, aportando los textos bíblicos. Usted termina el capítulo aportando todos los textos bíblicos, ustedes lo tienen ahí, todos los textos bíblicos que respaldan el ejercicio de nuestro sacerdocio, el cuál es el propósito en las diferentes áreas. Por ejemplo, en la propia familia, vamos a encontrar textos que respaldan los dos propósitos principales. En primer lugar, en relación con el matrimonio, y en segundo lugar, con respecto a los hijos. Y ustedes ahí tienen el texto en relación con el matrimonio y en relación con los hijos. En la familia de Dios, ustedes van a encontrar que hemos definido el doble propósito, esto es la mutua edificación y la exhortación mutua. Entonces, en su libro, en su material de estudio, yo le transcribo todos los textos relacionados con el ejercicio del sacerdocio en la familia de Dios en relación con la mutua edificación, y después le transcribo textos referentes a la exhortación mutua. Con relación al mundo, el doble propósito hacia el mundo es predicar el Evangelio y hacer discípulos. Entonces yo le transcribo textos relacionados con predicar el Evangelio y textos bíblicos relacionados con hacer discípulos. Con eso damos por cerrado este capítulo de encontrando el cañito de abajo del embudo para el ejercicio de nuestro sacerdocio. A lo que vamos a ver a continuación es el ejercicio del sacerdocio en la propia familia, recuperando la mesa familiar. El tema es recuperando la mesa familiar y bueno, vamos al desarrollo del tema, recuperando la mesa familiar. Es cierto que el diagnóstico que podemos hacer para comenzar a tratar este tema es un diagnóstico por demás duro, porque lo que podemos observar en nuestra sociedad contemporánea, que las comidas compartidas en familia
Estoy hablando de comidas compartidas en familia. A lo mejor a la gente le resulta más fácil compartir comida con amigos, con los amigos del trabajo, del deporte, de lo que sea. Yo estoy hablando de las comidas compartidas en familia. Hemos observado que las comidas compartidas en familia se están desplazando, se están reemplazando por comidas hechas en soledad absoluta. Y muchas veces vemos personas comiendo en soledad, aunque haya en el entorno haya muchas personas. Las personas comen en soledad delante de la computadora, comen en soledad en el automóvil, no tanto en nuestro país en el automóvil, pero ustedes miren que si usted mira en su automóvil, en la consola del medio, usted va a tener lugar para poner vasos. Atrás también, a veces hay una consola del medio que se baja entre los dos asientos de atrás, hay lugar para vasos, para demás cosas. Tal vez no surja de nuestro país, surja del primer mundo, donde pasan por el drive-thru y compran, encargan en una ventanilla y siguen, o en un micrófono y siguen, toman la bolsita o la bandejita con las cosas, ponen ahí el vaso y la papa frita y no sé qué, y van comiendo mientras manejan. En otro país no se usa mucho, en Estados Unidos se usa muchísimo, 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 muchísimo. Es una de las maneras de comer en soledad, ¿no? Comer enfrente de la computadora, en el automóvil, mientras se mira televisión, mientras se revisan los mensajes de texto, mientras se leen las noticias, mientras se participa en las redes sociales, mientras se habla por teléfono, mientras se juega con diversos dispositivos. Se ha reemplazado la comida en familia, la comida compartida, por esta comida en soledad. En soledad. Inclusive para algunas personas ya no hay un momento específico del día dedicado exclusivamente para comer. Para comer, ya no estoy hablando de comer en compañía. Hasta se ha desestimado, se ha eliminado el hecho de tener un momento en el día, una hora específica en el día, un momento en el día para comer. Entonces, ¿qué se limita a la comida? Se limita a picotear. A picotear. Inclusive sin llegar a sentarse. Comer de a porciones, de sándwich o de lo que sea, aún sin llegar a sentarse, aún parados. Entonces necesitamos definir qué es la mesa familiar. Vamos a definir qué es la mesa familiar. La mesa familiar es el tiempo en que se reúnen todos los miembros de una familia para comer, para compartir una comida estructurada. A ver, definición. Llamamos mesa familiar al tiempo en que se reúnen todos los miembros de una familia para compartir una comida estructurada, independientemente de la hora en que se realice. Podemos tener la mesa familiar al mediodía, podemos tener la mesa familiar a la noche, podemos tener una mesa familiar en el desayuno, podemos tener una mesa familiar en la merienda. En definitiva, llamamos mesa familiar al tiempo en que se reúnen todos los miembros de una familia para compartir una comida estructurada. Entonces, ¿qué significa la mesa familiar? La mesa familiar significa comer y beber juntos alrededor de la misma mesa. La palabra misma es clave. Comer y beber juntos alrededor de la misma mesa. Esto es un hábito ancestral de la raza humana. Un hábito ancestral. Yo creo que hasta el hombre en la edad de piedra se reunían alrededor de una mesa de piedra, sentados en piedras en el piso. Ya que era la edad de piedra, todo sería de piedra, calculo. La mesa de piedra, las piedras en el piso eran la silla y comían juntos. Me parece que es la referencia que nosotros tenemos en nuestro imaginario de cómo sería en todos los tiempos, podemos pasar por todos los tiempos, la mesa familiar.
Porque la mesa familiar representa la familiaridad humana. Representa la familiaridad humana. ¿Por qué? Porque en la mesa familiar se hacen y se rehacen continuamente las relaciones que sostienen a la familia. Se hacen y se rehacen, pero permanente, continuamente, las relaciones que sostienen, el andamio que sostiene a la familia. La mesa familiar es el lugar de privilegio, un lugar privilegiado de la familia. Es un lugar privilegiado para la comunicación, para la comunión, para la consanguinidad. En ella se comparte el alimento y se comunica la alegría del encuentro. Es un lugar inmejorable para dialogar. Es un lugar invalorable, inmejorable para que los padres transmitan valores a los hijos, para que transmitan costumbres, normas de vida. Miren si será importante para dialogar que se usa para cerrar negocios. La mesa se usa para cerrar negocios. Es el mejor lugar para cerrar negocios. Un almuerzo, una cena, para cerrar un negocio importante, se usa en las empresas. O sea que la actividad empresaria, los gerentes de las empresas, los profesionales de las empresas, son más sabios que nosotros como padres de familia. Son más sabios. Ellos saben que la mesa es un inmejorable espacio para dialogar. Entonces, ¿por qué no enfocarnos en la importancia de la mesa familiar? Decimos sin temor a equivocarnos que la mesa familiar es el eje fundamental para que la familia se mantenga unida. Por lo que podemos afirmar sin ningún temor a equivocarnos de que una familia que no come junta es prácticamente imposible que pueda permanecer unida. Porque la mesa familiar es un particular punto de encuentro en la vida diaria de los miembros de la familia. Es vital para mantener la unidad y la cohesión familiar. Aparte de esto que estamos diciendo, son cada vez más los estudios que demuestran el poder de la comida familiar. No solamente, como decíamos recién, para que la familia permanezca unida, sino también para la prevención de enfermedades, para la prevención de adicciones, para evitar el fracaso escolar de los hijos, para que todos tengamos una dieta adecuada, principalmente los hijos, con la tendencia a la obesidad por la mala alimentación que hay hoy día, para mejorar la calidad de vida de los participantes. Por eso es importante cuidar todos los detalles de la mesa familiar, todos los detalles, inclusive pensar previamente en algunos temas para conversar, para que no se produzcan silencios desagradables, incómodos. Porque la mesa familiar es un momento más que adecuado, inclusive para escuchar las dudas, para escuchar los conflictos, para escuchar los interrogantes de los diferentes miembros, para dar un oportuno consejo, para compartir un criterio personal, para contar cosas, para compartir preocupaciones, para compartir alegrías, para comentar temas de actualidad, como los temas políticos, los temas económicos o cualquier otro tema, para hablar a lo mejor de algún libro que alguien está leyendo, algún hijo está leyendo algún libro que le recomendaron en la escuela o que le dieron en la escuela y comentarlo, o lo que sea, o un mayor y leyendo un libro que parezca interesante, comentar alguna película, comentar música, todo eso se hace en la mesa familiar. Así que
queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, queridos hermanos que quieren ejercer su sacerdocio. El comedor, donde quiera que esté ubicado, ya sea en la cocina misma, ya sea en un comedor específicamente hablando, en un living comedor, en un quincho o en una choza. Donde quiera que esté ubicado el comedor, se transforma en un espacio vital para la familia toda. Se transforma en un espacio vital para la familia, toda la familia. Y para cada miembro de la familia en particular. Por este motivo, es muy importante que en ese espacio vital, que le vamos a llamar comedor, no haya televisor, ni teléfonos móviles, ni ningún otro objeto de distracción del objeto principal, que es la mesa familiar. Hemos notado que las comidas, yo no estoy hablando de la mesa familiar, ahora estoy hablando de las comidas, el picoteo, las comidas, esa comida hecha no alrededor de una mesa familiar, de una cohesión, de una unidad de una mesa familiar. No, las comidas que se hacen hoy en día giran en torno a 3 electrodomésticos. Le vamos a llamar las familias carentes de valores. Las comidas de las familias carentes de valores giran alrededor de 3 electrodomésticos. El primer electrodoméstico es el refrigerador, lo que en Argentina llamamos la heladera. El refrigerador, la heladera. Para comer, elegir qué comer en la hora que quiera, en el momento que quiera, del día, de la noche, cuando me agarre hambre, y así no tener que someterse a las comidas y a las costumbres familiares. El refrigerador o heladera en Argentina. En segundo lugar, el segundo electrodoméstico en torno al que giran las comidas de las personas carentes de valores como familia son las pantallas electrónicas, para aislarse y no convivir con el resto de la familia. Si hay una manera de aislarse, se llama red social. Qué paradoja, ¿no? Que lo que se llama red social, que tiene el nombre de social, es el mejor elemento para aislarse de la sociedad, principalmente para aislarse de la propia familia. Y en tercer lugar, el tercer electrodoméstico es el teléfono, para aislarse aún mucho más. Incluso sentados a la mesa familiar, aislado totalmente. Con estos 3 electrodomésticos funcionando simultáneamente en una casa, es imposible que exista una verdadera mesa familiar. Qué importante reflexionar en esto, porque aún hace pocos años, si miramos nuestros padres o nuestros abuelos, para nosotros tal vez nuestros padres y nuestros abuelos, para los más chicos, sus padres, abuelos y bisabuelos, los más jóvenes, pero hasta hace pocos años, todos los miembros de la familia se reunían alrededor de una mesa, por lo menos una vez al día, para compartir los alimentos. Ninguno miraba la televisión, ni llevaba audífonos puestos, ni enviaba mensaje de texto a los amigos, ni revisaba las noticias, ni se comunicaba por las redes sociales. Ese era el ambiente familiar preponderante, principal, fundamental, que todos los miembros de la familia estaban esperando. Los presentes tenían la oportunidad de aprender cosas nuevas, de disfrutar el afecto mutuo, de compartir los problemas, de ser aconsejados, de divertirse sanamente de las cosas cotidianas, al tiempo que
disfrutaban de ricos alimentos. ¿Por qué no? Se sentaban para comer, así que disfrutaban de los alimentos. Pero en la actualidad las normas de educación en las comidas familiares en muchos casos han desaparecido. Porque se elige como opción la indisciplina y la falta de compromiso. Pero uno está pensando en la indisciplina en los niños, que se quieren levantar para ir a jugar a destiempo, que comen rápido, que comen mal, que comen comidas especiales para ellos, sin el valor nutricional correspondiente. No estoy hablando solamente de la indisciplina de los niños, estoy hablando de la indisciplina y falta de compromiso en general. Por esta causa pareciera que a los hijos ya no se les puede hablar de sus obligaciones, ya no se les puede hablar a los hijos de obligaciones. A todos ahora se les habla de sus derechos, incluso para que los mal utilizan, aún estando en la mesa familiar, mal utilicen sus derechos. Esto no me gusta, aquello no me gusta, esto lo quiero comer, aquello no lo quiero comer, ya terminé de comer, me quiero levantar a jugar, ya me terminé de comer, me quiero levantar a jugar con el teléfono, con la tablet, con la notebook, con la laptop, con el Smart TV, con lo que usted quiera, con los videojuegos. Entonces, para que los hijos no se traumen, les hablan poco y mal acerca de la experiencia enriquecedora de la comunión familiar, de la comunidad familiar, de la unidad familiar, de la comunicación familiar, de escuchar aún la conversación de los mayores, de escuchar aún la conversación de los padres y aprender principios, aprender valores. Se les habla poco entonces de la comunidad familiar, se les habla poco de la responsabilidad, se les habla poco del trabajo a los hijos, se les habla poco y a veces nada del sacrificio, de la austeridad, de la lucha. Se les habla poco del posible fracaso, por eso no están preparados para los fracasos, porque todo es exactamente como ellos quieren. En la cultura occidental se ha cambiado muy rápidamente el nosotros por el yo. Y nosotros, queridos pastores, líderes, servidores cristianos, tenemos que recuperar el nosotros. Y nosotros estamos diciendo y estamos enseñando que el primer lugar donde se ejerce el sacerdocio es en la propia familia. El segundo lugar es la familia de Dios, es la congregación. Debemos recuperar el nosotros. Debemos aprender a cambiar el yo por el nosotros, empezando por el lugar, la primera congregación que tenemos, que es nuestra propia familia, enseñándole a nuestros hijos, aún con el ejemplo, a cambiar el yo por el nosotros. Y después llevarlo a la familia de Dios, llevarlo a la congregación, llevarlo a la mesa del Señor, donde Él es el anfitrión, y toda la familia nos reunimos alrededor, con la centralidad de Jesucristo, y cambiar en ese lugar el yo por el nosotros, a través del ejercicio de los dones, para la mutua edificación y el aliento, el estímulo, la exhortación mutua. Cambiar el yo por el nosotros. Cambiar el hecho que estamos verificando de que para cada uno son más importantes sus actividades individuales que las colectivas. Sus actividades individuales y personales que las colectivas, aún aquellas que corresponden a la familia. Pareciera que cualquier cosa es más importante que la propia familia, que los amigos son más importantes, que la computadora es más importante, que las redes sociales son más importantes, que el trabajo es más importante, que los deportes son más importantes que la propia familia. La cultura contemporánea ha modificado de tal forma la lógica del tiempo cotidiano en función del trabajo, en función de la productividad, en función de la autosatisfacción o el egoísmo, la realización personal, que ha anulado la importancia vital de la mesa familiar.
La mesa familiar, en definitiva. No estoy hablando de la mesa del día de reposo, la mesa del viernes. Estoy hablando de la mesa familiar. Porque estamos hablando de la parte de arriba del embudo, la parte de arriba del embudo, donde metemos el ejercicio de nuestro sacerdocio. Y este es un elemento esencial, fundamental para meter en el pico del embudo. La mesa familiar diaria. La mesa familiar diaria. Y no que la mesa familiar haya quedado reservada en ocasiones, ocasionalmente para los domingos o para los momentos especiales, para los momentos de fiesta, para los momentos de aniversario, o cuando los familiares y amigos se encuentran. Pero por regla general, ha dejado de ser el punto de convergencia permanente de la familia. Y si a eso le sumamos que hay padres que se quedan en el negocio, se quedan en el trabajo o se quedan por allí con los amigos y vuelven a casa cuando los niños ya están durmiendo. Han decidido volver a casa cuando los niños ya están durmiendo para evitar sus llantos, sus gritos, sus berrinches, principalmente a la hora de la comida. Otros que llegan un poco antes o llegan temprano, pero esperan que los niños coman primero y se vayan a la cama para recién sentarse a cenar tranquilamente entre esposos. Eso existe. Miren cuántas cosas que estamos diagnosticando que existen y que son gravísimas y que son netamente anticristianas. Anticristianas, que implican una no conversión. El no ejercicio del sacerdocio del hombre en su casa implica una no conversión. Por eso decía, lo primero que le vamos a enseñar a un recién convertido, lo primero que le vamos a enseñar es ejercer su sacerdocio como sacerdote de su propio hogar. Es lo primero que le vamos a enseñar. Porque el primer síntoma de conversión de una persona es la transformación de su vida y de su primera congregación, que es su hogar. Por supuesto que tenemos que hacer la salvedad de aquellos hogares donde son llevados adelante por madres solas, madres viudas, madres solteras, madres separadas, que están obligadas a ocuparse de un sinfín de tareas porque tienen que hacer el doble rol y que muchas veces les dificulta inevitablemente la comida conjunta de la familia. Esa es la salvedad que estamos haciendo. Esa es la salvedad. Dios entiende, Dios ve la situación de cada una. Dios la mira, Dios la ve y Dios la entiende. Y Dios entiende el esfuerzo que esas mujeres hacen para llevar adelante su hogar, su casa, su familia, sus hijos. Dios lo ve, Dios lo sabe y Dios lo entiende. Estoy hablando de cuando la familia está completa y los miembros de la familia comen a diferentes horas. Cada cual llega, calienta una comida precocida que está en el refrigerador, se sienta frente al televisor, se sienta frente a la computadora, frente al teléfono celular, y esto muchas veces lo hacen aún estando, como dije hace un rato, sentados a la mesa con la familia comiendo. Debemos recuperar los valores. Nuestra sociedad debe recuperar los valores. Pero no voy a referirme a la sociedad toda. Me estoy refiriendo al ejercicio de nuestro sacerdocio como sacerdote del Dios Altísimo. Me estoy refiriendo a recuperar nuestros valores, a no incorporar la cultura de este mundo, a no incorporar en nuestras vidas y en nuestras familias la cultura de este mundo, la cultura satánica de este mundo, sino a retornar a la casa del Padre, retornar a su palabra, retornar a las instrucciones de Dios contenidas en las Sagradas Escrituras y recuperar los valores de Dios, los valores no de la cultura del mundo, sino de la contracultura cristiana.
El cristianismo, sí o sí, es una contracultura. Hay una cultura del mundo impuesta por Satanás, lo que es admisible, lo que es socialmente aceptado. Y hay una contracultura establecida por las instrucciones de Dios, contenidas en su palabra, en la Biblia. A eso le vamos a llamar contracultura cristiana. Y el que viene al reino de Dios no se puede manejar con la cultura del mundo. El que quiere ingresar y pertenecer al reino de Dios tiene que ingresar en la contracultura cristiana. Tiene que vivir conforme a los valores establecidos en las instrucciones de Dios en las Sagradas Escrituras. Tiene que vivir conforme a los valores establecidos por las instrucciones de Dios. Tiene que vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia. Tiene que vivir dentro de la contracultura cristiana. Tiene que recuperar los valores. Por eso le ponemos tanto énfasis al ejercicio del sacerdocio dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de la propia familia, dentro de la propia congregación. Debemos recuperar los valores para los niños, los valores para los jóvenes, los valores para el matrimonio, los valores para los adultos. Debemos recuperar los valores. ¿Qué podemos decir de recuperar los valores en relación con los niños? Desde que un niño salió del vientre de su madre, comer implica establecer un vínculo. Miren lo que estoy diciendo. Muchos de ustedes nunca se pusieron a pensar en esto. Desde que un niño nace y se lo ponen en el seno de su madre, comer implica establecer un vínculo afectivo y profundo con quien lo alimenta. Por lo tanto, una comida que reúne a la familia entera es sin duda el entorno ideal para aprender a comportarse no solamente en la mesa, sino que también en la vida, y a establecer un vínculo de esos niños con quienes los están alimentando, sus padres. Muchas veces queremos imponerle a los niños: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y se lo queremos imponer verbalmente, cuando tenemos un medio que Dios ha provisto, que establece el vínculo afectivo con los padres, que es los padres dándole de comer a sus hijos en la mesa familiar. Los niños van a aprender, van a incorporar ese vínculo que Dios inventó, inventó y lo puso en la genética humana. El vínculo con la persona que te alimenta. Entonces van a aprender a obedecer, van a aprender a ajustarse a las normas, van a aprender comportamiento en la mesa. Por supuesto, siempre que no sea saboteado por objetos ajenos a la mesa. O alguien que se levanta de la mesa, algún niño que se levanta de la mesa antes de tiempo, por el motivo que sea. Desde pequeños, los niños aprenderán del ejemplo de sus padres e irán adquiriendo los buenos hábitos. Pero ojo, queridos padres, también irán adquiriendo los malos hábitos. Los niños que vienen de familias que comparten las comidas tienen más probabilidad de estar emocionalmente equilibrados, más contentos, tener buenas relaciones con sus compañeros en la escuela, con sus amiguitos. Con el tiempo, esos niños van a ser los que más se van a esforzar en su trabajo escolar, los que mejor rendimiento van a tener. Aquellos que tienen mejor comunicación con sus padres son aquellos que tienen estrechos sus vínculos familiares. Esa es la consecuencia de aquellos que se comunican con sus padres y tienen vínculos familiares estrechos.
Contribuye también a que los niños, la mesa familiar, comer en familia, contribuye a que los niños tengan vidas más sanas, más equilibradas. Menos comportamientos arriesgados, van a ser más prudentes. No sirve lamentar la indisciplina de los niños. Dice, es hiperactivo, es indisciplinado, rompe todo, se pelea con todos, se pelea con los amigos, les pega a los chicos, anda saltando, está alterado. No sirve lamentar la indisciplina ni de los niños ni de los adolescentes. Cuando no se encararon los problemas desde el comienzo. Los problemas desde el comienzo significa encarar los problemas desde la niñez, establecer modelos desde la niñez. ¿Y qué mejor que la mesa familiar? Si establecemos estos modelos cuando son niños, es más probable que los sigan respetando cuando son adolescentes. Porque los niños aprenden cosas tan elementales como, en primer lugar, qué cantidad es razonable servirse, qué cantidad es razonable servirse, no como en los países desarrollados donde se sirven un montón y tiran el 90% de la comida, lo dejan en el plato y van dejando en el plato. Los niños aprenden que hay gente que tiene hambre. Los niños aprenden el valor de la comida, el valor del alimento, cuando damos gracias en la mesa y agradecemos, Señor, gracias por estos alimentos que tú has provisto, que vienen de tu gracia, de tu misericordia, de tu bondad, porque has dado la salud y la fuerza para que el Padre pueda trabajar y traer el alimento a la casa. Has dado la salud y la fuerza para que mamá pueda cocinar y darnos esta cosa tan rica. Y valorándoles tu bondad y valorando el esfuerzo de papá y el esfuerzo de mamá, no vamos a tirar ni una gota de comida, ni una gota de comida, por amor a la familia, por amor a Dios y por respeto del alimento, del pan de cada día. Los niños aprenden que lo que se sirve en el plato hay que comerlo, que es de gran valor, de alto valor, de alta estima. También aprenden a privarse de comer algo fuera de hora. Aprenden eso, porque si sabe que no puede dejar nada en el plato, entonces, ¿para qué va a comer media hora antes cuando tiene hambre? Lógico, todos tenemos hambre media hora antes de la hora de la comida, porque ya hicimos la digestión de lo anterior. Todos tenemos hambre. Entonces los niños tengo hambre, empiezan a abrir el refrigerador, la heladera, empiezan a buscar golosinas, empiezan a buscar galletitas, chocolate, todos tenemos hambre media hora antes de comer. Pero aquel que sabe que no puede, niño que se le enseñó que no puede dejar nada en el plato por respeto a Dios y a papá y a mamá, se va a privar de tomar y comer algo fuera de hora. Porque va a necesitar y va a saber que tiene que tener apetito a la hora de sentarse a la mesa porque necesita comer todo. Va a aprender a hacer pausas para conversar, porque hay una comunicación afectiva en la mesa familiar. Entonces el niño va a aprender a hacer pausas para contar algo, para conversar, para aportar algo en la conversación colectiva. Y entonces va a evitar aglotonarse, engullir, meterse todo rápido para salir corriendo para ir a jugar. De este modo, los niños van a estar protegidos contra la obesidad y las niñas van a estar protegidas de una manera especial contra la anorexia y otros trastornos alimentarios. Miren lo que puede producir la mesa familiar. Los niños aprenden a comer y alimentarse bien. ¿Dónde? En un ambiente creado y desarrollado por los padres. Porque las costumbres alimenticias o alimentarias de los niños hoy van a influir en el desarrollo aún de su personalidad futura. Porque los padres son los que ofrecen, permiten o prohíben ciertos alimentos y crean las reglas de la comida. Voy a repetir esto que es importante. Los padres son los que ofrecen,
permiten y prohíben ciertos alimentos y crean las reglas acerca de la comida. Como por ejemplo, lo que les decía recién, comer todo lo que hay en el plato. Además de seguir las reglas de educación en la mesa. Además, otro de los valores que tenemos que recuperar es que en la mesa familiar a los niños, a los hijos, se les enseña a aprender a dar prioridad a la satisfacción de los sentidos que Dios puso en la persona. No se come, no se engulle, no se come a borbotones la comida sin sentirle el sabor. Dios no hizo el alimento para eso. Dios no nos dio el gusto, el olfato, la vista y el tacto al masticar o el oído, porque hay algunos alimentos que suenan. Dios no nos dio esos sentidos para nada. Para nada. En la mesa tenemos que aprender a la satisfacción aún de esos sentidos. Los niños lo tienen que aprender desde chicos. Tenemos que evitar la sobreprotección de los niños, la sobreprotección, incluso en las comidas familiares, porque la sobreprotección ha provocado un aumento generalizado de los conflictos, situaciones de conflicto. La sobreprotección ha provocado a un enfrentamiento entre los esposos, enfrentamiento entre los padres, porque uno quiere concederle caprichos a este, al otro sí, al otro no, concederle caprichos, incluso, como les decía, haciendo diferencia entre un hijo y otro hijo, conflictos. Entonces, fíjense lo que una mesa mal llevada por los padres, mal instruida, con un sacerdocio mal ejercido puede producir problemas. Por eso decimos que en la mesa familiar deben cumplirse principalmente por los padres, los conceptos de buen ejemplo, equidad, orden, autoridad, obediencia, convencimiento, disciplina y gratitud a Dios y a quienes han ganado y preparado los alimentos. De esta manera, tanto la alimentación como la educación se adecuarán al tipo de familia que estamos queriendo formar. La alimentación y la educación se adecuarán al tipo de familia que estamos queriendo formar. También en la mesa los padres, los mayores, cuentan las historias familiares, propias de los padres, de los abuelos y de los bisabuelos y la historia familiar. Esto es muy importante porque lo vemos en la Torá, a los padres relatándoles en la noche de Pesaj, en la noche de Pascua, a los hijos la historia de los ancestros que fueron esclavos en Egipto y fueron liberados por el poder de Dios, en una noche de Pascua. Es muy importante que nuestros hijos tengan identidad familiar. Muchos de los valores que nosotros tenemos y de los valores bíblicos se hacen realidad alrededor de la mesa misma, se hacen virtud en los hijos alrededor de la mesa. Estar atento a las necesidades de los demás. Dejar que el otro se sirva primero. Ofrecerle al otro la mejor porción, la mejor parte. Qué interesante. Ver uno desanimado y levantarle el ánimo con un chiste, con una anécdota divertida. Cuando hay una sola porción de postre, dejar que el otro se sirva esa porción adicional de postre. O por ejemplo, enseñar a los niños antes y después de la cena, o después de la comida, después de la mesa familiar, enseñarles que ellos también ayuden a preparar la comida. ¿Cómo les gusta a los niños eso, ayudar a preparar la comida? O a levantar las mesas, o a lavar los platos, aunque rompan alguno. Aprenden a servir a los demás, aprenden a cuidarse de sí mismos. Qué bueno que es que en la mesa familiar aprendan valores
y aprendan bienestar emocional. Los padres ocupados en enseñar valores y ocupados en el bienestar emocional de sus hijos en la mesa familiar. Que reciban allí una atención especial en un ambiente informal. Este es un excelente ámbito formativo para formarlos. Es un excelente ámbito terapéutico de sus emociones, de su mente, de su alma, aún de su cuerpo. Y no demanda un costo adicional, porque el costo ya lo tenemos, porque tenemos que comer, tenemos que alimentarnos. Por eso enseña tantas cosas a los niños, a mantener una conversación, a aprender a escuchar, a hablar con vocabulario correcto, a tener una conversación que sea comprensiva o comprensible, que sea adecuada, que los demás la puedan entender, y que si no, parafrasean y hasta que se dan a entender y se les enseña tantas cosas con ese poder comunicarse y darse a entender. La comida en familia mejora el aprendizaje. Entonces, mejoran el aprendizaje, mejoran los vocabularios, aprenden a tener conversaciones, aprenden el comportamiento en la mesa, respetar los turnos, aprenden a tener espiritualidad, porque le permite a los padres la oportunidad de conducir la espiritualidad de sus hijos. Miren, hace 3.500 años, Dios exhortó a los israelitas a pasar tiempo con sus hijos para inculcarles valores espirituales en el corazón. 3.500 años. Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y a cuando te levantes. Hay muchos menos síntomas de niños depresivos cuando comen, tienen una mesa familiar habitual. ¿Por qué? Porque la mesa familiar, con los padres y los hermanitos sentados ahí a la mesa, les proporciona más seguridad emocional, más contención, más seguridad emocional, levantan su autoestima, le da mayor control, sensación de control sobre sus propias vidas. ¿Cuándo se puede educar a un niño si no mayoritariamente en la mesa? Valores para los adolescentes. Necesitamos recuperar valores bíblicos para nuestros adolescentes, no solamente para los niños. Ustedes tienen hijos adolescentes, pastores, tienen gente en las iglesias que tienen hijos adolescentes. Enséñenle esta lección, enséñenle esta lección. Necesitamos recuperar los valores para los adolescentes. Porque en la adolescencia el cuerpo de una persona cambia radicalmente, pero también cambian quienes son sus referentes adultos. Se modifica su relación con otras personas, se modifica su visión de la sociedad, se modifica su visión de la vida en general en la adolescencia. Porque en la adolescencia su identidad personal se comienza a definir. Desde lo intelectual, existencia, pertenencia y actitud corporal se afianzan. Desde el sentimiento hay una experiencia interior de reconocimiento de sí mismo que se modifica gradualmente. Se comienza a establecer un concepto fundamental del ser humano, que es el concepto de autoestima. Eso sucede en la adolescencia. Suceden cosas no tan agradables,
Como por ejemplo, en esta etapa, el adolescente, la persona, comienza a confrontar con sus padres. Y esta confrontación que él hace con sus padres, se confronta, se compara, se confronta. Entonces comienza a haber un reconocimiento mutuo de las diferencias y se comienza a instalar esas diferencias, ese reconocimiento mutuo de las diferencias, instala un malestar, sin duda, un campo de malestar, con componentes a veces agresivos y a veces de ternura, de comprensión. Esa inmadurez adolescente no se puede sanar de ninguna manera, la sana solamente el paso del tiempo. No hay otra manera, el paso del tiempo. Pero sí se puede acelerar ese proceso, ese tiempo, ese paso del tiempo. Se puede acelerar mediante el infalible sostén de la familia. Mediante el infalible sostén de la familia. Mediante buenos amigos y buen entorno social también. Tristemente, estamos viviendo un tiempo en que los padres para sus hijos se han convertido, se han transformado en objetos inadecuados. Ese es el tiempo de la adolescencia. Los padres se han transformado de golpe en objetos inadecuados. De golpe se convirtieron en viejos. Se convirtieron en gente de otra época, con principios y valores de otra época. El momento familiar de encuentro, entonces, puede variar según las costumbres, según la cultura, según la situación económica. Pero es muy importante este punto de encuentro en la mesa familiar. Puede haber varios puntos de encuentro. Puede haber un punto de encuentro del padre con el hijo yendo a ver un deporte, de las hijas con su madre yendo de compras a un shopping, a donde sea. Puede haber puntos de encuentro donde se trabaje en esa identificación para acortar el tiempo de este conflicto interno de los hijos con los mayores, con los padres, específicamente con los padres. Pero no hay ningún lugar de encuentro intergeneracional mejor que la mesa familiar. No hay ningún lugar de encuentro intergeneracional mejor que la mesa familiar. Ahí es el momento de vital importancia donde se mantiene el diálogo para conocerse en esa nueva y cambiante realidad de los hijos adolescentes, donde los padres puedan contestarles aquellos puntos de conflicto, aquellos puntos que los hijos empiezan a cuestionar y los padres puedan dar sus explicaciones o inclusive sus pedidos de perdón a los hijos por los errores cometidos. Para poder mantener ese vínculo afectivo que ahora tiene nuevas características. Las comidas familiares se asocian con valores positivos en la juventud, mayor dedicación al aprendizaje, esfuerzo, solidaridad y cooperación con los más débiles. Cuando vemos principalmente, y los adolescentes empiezan a ver una sociedad satánica, pero totalmente corrompida por Satanás, sin valores, despojada de valores, donde el más corrupto es el que más éxito tiene, donde se han torcido los valores bíblicos, aún sexuales, aún de género, aún de respeto por la vida, aún de respeto por las cosas del prójimo, donde el latrocinio, la estafa, la coima, el sobreprecio, la corrupción política, la corrupción de los jueces, la corrupción de los empresarios, la corrupción de los profesionales, la corrupción de las fuerzas de seguridad, ha sido instalada por el sistema satánico que gobierna este mundo.
Y toda esa corrupción afuera genera confusión en la mente de nuestros adolescentes, genera una confusión profunda que solamente puede ser contrarrestada por el equilibrio de la propia familia, expresada en todos los ámbitos, principalmente en la mesa familiar. La familia es la fuente de afecto y sostén y sentimiento de pertenencia. No nos conviene que nuestros hijos tengan un sentimiento de pertenencia con aquellos muchachos confundidos que andan bebiendo alcohol, drogándose y viviendo en excesos sexuales y de toda característica. La familia tiene que ser la fuente de afecto, sostén y sentimiento de pertenencia. Su función primordial, la función primordial de la familia, es actuar como modelo identificatorio positivo a través de la escucha y el diálogo y planeando actividades acordes. Hay algunos adolescentes que manifiestan disfrutar de sus momentos de soledad y eso es lógico teniendo en cuenta que a esa edad están formando su propia identidad. Pero la necesidad de espacios en familia forma parte indispensable del sostén que los adolescentes necesitan para su propia independencia. Los padres cumplen un rol muy significativo en brindar y sostener el bienestar del adolescente. Y el bienestar del adolescente tiene que ver con su propia salud mental. Hemos llegado a las 21 horas. No terminé esta lección. Nos falta ver los valores que tenemos que recuperar para toda la familia. Y después recién vamos a entrar en el próximo capítulo, que es cómo hacer la cena familiar del día de reposo. Ahora estamos hablando del sacerdocio, del pico del embudo arriba, del sacerdocio hacia la familia, específicamente algo que estamos metiendo ahí, que es la cena familiar o la mesa, no es la cena esto es la mesa familiar, no importa que tenga lugar a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la noche, no importa el lugar físico, es la mesa familiar alrededor de la cual se reúne toda la familia. Y estamos hablando de los valores que tenemos que recuperar de acuerdo a la contracultura cristiana que se opone a la cultura satánica de este mundo. Entonces, hemos comenzado con valores para los niños, hemos seguido con valores para los adolescentes y nos falta desarrollar valores para toda la familia relacionados con esa mesa familiar y después recién vamos a pasar a lo que es la mesa familiar del día de reposo. Así que por razones de tiempo, no nos queda otra alternativa que hacer un receso. Nos queda otra alternativa que hacer un receso aquí para encontrarnos en la próxima clase. A ver si encuentro una pantallita para terminar. No tengo ninguna, pero no importa. Ustedes ya saben que terminamos, ¿no? La próxima clase. La próxima clase nos vamos a estar viendo. Espero que esta lección les haya resultado de utilidad. Principalmente les voy a decir unas palabras de despedida. Principalmente, tomen nota, queridos pastores, líderes y servidores, de esta lección que estamos dando. Tomen nota. Sobre la base del material, tanto en video que ustedes tienen, que mañana vamos a estar subiendo como archivo on demand para que también lo pueda volver a ver, sobre la base de este material en video y sobre la base del material escrito que usted tiene, estúdielo, repítalo una vez, otra vez, estúdielo. Y fíjense si puede armar lecciones, no una, muchas lecciones, para llevar esta enseñanza a las familias en su propia iglesia, en su propio grupo.
en el grupo que usted lidera, en el grupo al que usted pertenece, en la congregación, en la congregación. Necesitamos empezar a enseñar modelos de vida de acuerdo a las instrucciones de Dios contenidas en su palabra a aquellos que vienen al Señor, se convierten, pero después si no les enseñamos nada, no les enseñamos la nueva vida, el modelo bíblico de la nueva vida, siguen viviendo como cuando estaban perdidos en el mundo. Y eso es porque nuestra trompeta, como portavoces de Dios, no está dando el sonido cierto. Está dando un sonido totalmente incierto. Y eso es algo que tenemos que aprender, corregir, vivir y enseñar. El Señor los bendiga y los guarde a cada uno de ustedes. Los guarde con salud, los guarde con paz, haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Y que el Espíritu Santo de Dios haga revelación todas estas enseñanzas en su mente y en su corazón, y que no solamente la puedan llevar a la práctica, sino que las puedan enseñar también a otros para la gloria de Dios, para la perfección de los santos y para que la iglesia que viene a buscar nuestro Redentor esté ataviada como una novia, vestida de lino fino, limpio, blanco, resplandeciente, para recibir al Rey. Amén.